nuestro siguiente invitado, el asambleísta Andrés Castillo Maldonado, que va a conversar sobre el tema de Venezuela. Por favor, Jaime, comienza la entrevista. Muchas gracias, Cecilia. Andrés, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenos días, un saludo para ti, para tus compañeros, para la mesa, para la audiencia. Feliz 2026, aún estamos aquí. Qué bueno, Andrés. La verdad es que complicado lo de Venezuela, ¿no? Hay muchas posiciones a nivel del ciberespacio, porque efectivamente eso es lo que hoy en día la gente dice que es la opinión. Yo discrepo, pero te digo lo que está sucediendo, ¿no? Pero hay ciertas personas Ujú. que consideran, y es más, el día de ayer tuvimos a un doctor en jurisprudencia, que tiene una posición clara con respecto a la parte jurídica, ¿no, verdad? Internacional. Pero eso no, lo que digo es la lógica no es, está por encima, no puede estar por encima de las normas de convivencia. No sé cómo tú lo veas desde el punto de vista ya en la Asamblea Nacional y cómo ves el comportamiento ecuatoriano del gobierno hacia Venezuela como tal. Bueno, sin duda el presidente Noboa fue uno de los primeros en reaccionar, en saludar la liberación al menos del dictador, que Venezuela ya no tenga a ese tipo por delante. Y eso es muy bueno. Después, lo otro, ya como un simple mortal más que como asambleísta, yo lo que te puedo decir, Jaime, es que habrán cosas que nosotros no logramos entender ya en la profundidad, en los entretelones, pero salir de una dictadura de tantos años es como salir del matrimonio, ¿no? Es decir, cuando uno se casa, coge dos testigos, va al registro civil y se casa. Pero cuando se quiere divorciar es jodido. Y cuando uno quiere salir de una dictadura tan fuerte, tan compleja, tan compuesta, tan entera, tan de todos los sectores en Venezuela, habrá que ir con pies de barro y habrá que curarse con la misma lana. Es decir, yo no tengo ningún afecto ni con la señora Delcy, ni con el señor Diosdado, ni con el señor Jorge Rodríguez, ni con ninguno de aquellos que auparon esa dictadura, pero es evidente que cualquier intento de que los sectores democráticos que ganaron las elecciones del año anterior lleguen directamente en estos días a Venezuela, podría ser un baño de sangre inclusive para ellos. Porque, Ahora, claro, está infectado todavía todo eso, los mandos medios, la Asamblea Nacional, etcétera. Andrés, Sin duda pero se conspirarán en sigue un contra del gobierno. proceso aparentemente de cambio y eso, digamos que hay que tener paciencia y seguir un plan. Lo que me llama la atención es que efectivamente el mundo se mueve por intereses, intereses económicos o políticos, y eso se refleja en todos los países del mundo, inclusive en el Ecuador, en la Asamblea Nacional. Pero lo que voy es que, ¿por qué, por ejemplo, no se ha hecho ninguna intervención en Nicaragua? Que también hay violación de derechos humanos, también existe efectivamente esa autoritarismo dictatorial y pues obviamente es una posición diferente que yo no estoy de acuerdo con el señor que preside pues Nicaragua y pues deberían sacarlo alguna manera. Pero la pregunta es Y, ¿por qué no se lo hace? y en Cuba también. Ajá. ¿Mm? Es decir, yo coincido contigo. Ahora, la variante que existe entre lo uno y lo otro, sin pretender decir que el señor Ortega es un santo ni cosas por el estilo, pero esto ya rebasa el tema político, Jaime. Esto ya no es un tema solamente de dictaduras o del chavismo o cosas por el estilo. Cuando los Estados Unidos se empeña en identificar a alguien como criminal, lo hace con las evidencias suficientes. Es decir, a Maduro no se lo llevaron por dictador, Claro. a Maduro no se lo llevaron por encabezar una cruenta dictadura en Venezuela. A Maduro se lo llevan por tener relación con grupos claramente identificados con el tráfico internacional de drogas y de sustancias sujetas a fiscalización, y adicionalmente por tenencia ilegal de armas, y adicionalmente por asociación ilícita, y una serie de cargos. 25 cargos le pusieron y en ninguno de ellos se habla ni de dictadura, ni de usurpación del poder, Ujú. ni de fraude electoral, ni de nada de esas cosas. Mientras que en Cuba y en Nicaragua estamos, por supuesto, frente a dictaduras igual de sanguinarias, igual de abusivas, largas, que están matando a sus pueblos, pero al parecer no hay ninguna relación entre ellos y el crimen organizado transnacional. No lo sé, a lo Claro, mejor ese es el argumento para intervenir en Venezuela y no en los otros países.
Clarísimo, Andrés. Le doy el paso a mi compañero Javier Segarra, que está con más preguntas para ti. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. ¿Cómo le va? Asambleísta, un gusto saludarlo. La verdad que hay algunos temas eh, y quiero entrar al tema legislativo porque esta ley de repetición parece que ha generado una reacción. En vez de apoyarse, reaccionan para negarla. No sé si ya en primer debate creo que fue, o pasó el primer debate. Corríjame si me equivoco. Sí quisiera que nos informe sobre ese tema. Hola Javier, feliz año y qué Igualmente, bueno verle también. Me da mucho igualmente, gusto saludar. igualmente. Oiga, la Sabía que se gente iba me a poner pregunta, así. ¿no? ¿Qué pasó antes de ayer en la asamblea? Mm, Y la gente vio lo que pasó. Es decir, yo no tengo que contar lo que claro. pasó porque se vio. Yo le voy a contar el por qué se dio. Y se da justamente por esto que usted dice. Ujú, No es posible, Javier y amigos de I99, que el Ecuador sea uno de los pocos países, quizás del mundo, que no tiene una ley de repetición. increíble, ¿no? ¿En qué consiste la repetición? En la posibilidad de que el Estado pueda cobrarles a los funcionarios públicos que por irregularidades, ilegalidades, impericia, irresponsabilidad o corrupción le han hecho perder plata al Estado y le ha tocado pagar cientos de miles de millones de dólares a todos nosotros. Es decir, al Ecuador le tocó pagar 1.061 millones de dólares por un trámite mal hecho con respecto a la OXI. ¿Quién es el responsable de eso? Nadie. ¿Quién paga? Todos. Todos. Le tocó pagar 300 y pico de millones de dólares a Andean Petroleum. ¿Quién responde? Nadie. ¿Quiénes pagamos? Todos. La Chevron, 200 y pico millones de dólares. ¿Quién responde? Nadie. ¿Quiénes pagamos? Todos. Y me acuerdo yo que inclusive el señor economista Correa, como hábil era, y los señores Alvarado, como hábiles eran, trajeron unos 4 gringos izquierdosos, artistas, a meter las manos en donde estaba el petróleo regado, a decir la mano negra de Chevron. Bueno, cuando estamos hablando de la ley de repetición, el correísmo se para en dos patas. No, que esta es una ley inconstitucional, que es una ley ilegal, que es una ley que va a violentar derechos fundamentales, que va a ser una ley que va a perseguir políticamente a la gente. Señores, si es que ustedes no tienen nada que ver, tranquilos, no pasa nada, pero hagamos que de una buena vez en el Ecuador se recupere la plata robada o la plata que se ha perdido. ¿Qué es lo que quería el correísmo? Que se archive el proyecto de ley, Javier. Es decir, Increíble. que no haya una ley de repetición en el Ecuador, porque ya se vienen otras cositas, ¿no? Y yo Ujú, eso es lo que decía en el debate y ahí es que se encresparon y se pusieron bravitos. En la época del correísmo, el señor Jorge Acosta Cisneros, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sí. en connivencia con el comandante Juan, me refiero al señor Gustavo Larrea, y por orden del economista Correa, destituyeron 57 diputados entre manteles y medianoche. Ellos presentaron una demanda ante cortes internacionales, de lo que entiendo está cerca de salir la sentencia, saldrá una sentencia que diga ordénese pagar al Estado ecuatoriano lo que ordenen pagar en indemnización a los 57 destituidos del año 2008 y resulta que usted, el Jaime Velázquez, el Andrés Castillo, la gente que nos escucha, los que nos ven por las redes, tenemos que pagar. Y el señor Jorge Acosta, bien, gracias. Y el comandante Juan, bien, gracias. Y el economista Correa, bien, gracias. ¿No? Y los señores Alvarado, que su hermanito ahí, Chanchaco y Temblé, que decía que eso era tentatorio contra los derechos humanos, defendiendo que se archive la ley de repetición. Yo no estoy de acuerdo. Díganme que no tengo formas, díganme que la gente no quiere confrontación, que hemos vuelto al Congreso de los 80, digan lo que quieran. Pero en lo que está en el fondo es que esta gente se opone a que el país pueda recuperar la plata que se pierde. Hecha la explicación y por eso se lo consultaba, asambleísta, porque de aquí que pasó el primer debate, ¿no? Sí, volvió, porque además vino con recomendación de archivo. Ajá, Es decir, claro. querían que se archive la ley, entonces lo que hicimos fue oponernos al archivo, regresó a la comisión, vamos para el segundo Ok. debate y ahí nosotros vamos a incorporar todo lo que se tenga que incorporar. Felizmente hay dos proyectos adicionales, el de la asambleísta Camila León y el del ex procurador general del Estado, Íñigo Salvador. Acumularemos lo mejor y sacaremos una ley que permita al Ecuador recuperar la plata que se pierde.
Gracias de mi parte, estimado asambleísta. Así que le voy a dar el paso a Daniel Solórzano para que continúe con el diálogo. Le mando un abrazo. Gracias. Otro para usted. Gracias, Javier. Andrés, cuénteme un poquito. Usted está en ese indeseable rol de enfrentarse a las huestes del correísmo y acusarlas y desacreditarlas, o sale naturalmente eso en virtud de las Yo lo posiciones deseo del mucho. correísmo? ¿Ah? ¿Le han dado ese rol a usted en que estoy ADN o en qué? Porque parece ser que usted es el único que confronta y viene a las consecuencias, suspensión de las sesiones y todo eso. Algo que el Ecuador no quiere, ¿no? Pero evidentemente me Sí. parece que es inevitable. No sé si es evitable o no, Andrés. Sí, Daniel, usted decía la indeseable labor. Yo sí lo deseo. Yo les voy a enfrentar en el plano que ellos quieran, en el ámbito que ellos quieran, porque le han hecho demasiado daño al país. No podemos nosotros permitir que siga esa lógica de la grabadera en el pleno a los asambleístas que están interviniendo, de la sacada del dedito malcriado, como decía el asambleísta Cabezas, de la sacada de lengua, de la interrupción, de la gritadera, de que no vayan nunca al pleno y que cuando van a hacer estupideces, perdón por el francés. Okay. Ayer veía yo con preocupación y con pena cómo esta gente ya no tiene ningún límite de nada. Resulta que cuando se arma el bochinche, yo les digo y les pido disculpas al país y al señor Córdoba, inclusive. Yo soy un tipo de honor y trato de ser decente. Si es que el man se sintió mal por lo que yo dije, le pedí disculpas. Mientras estaba interviniendo, otros seguían gritando, entre esos al asambleísta Molina, Juan Pablo, que entiendo y me solidarizo con él y no lo digo de boca para afuera porque yo soy padre también. Entiendo que él no va a la asamblea y lo hace todo por Zoom porque tiene un niñito que está enfermito, que tiene alguna enfermedad grave. Y el muérgano del economista Correa no tiene ningún asco de sacar un tuit en contra mío diciendo que yo me he burlado de la salud del hijo del asambleísta Molina. Y sacan la foto del guagua en brazos del señor Molina para generar qué pena, qué es lo que quieren. Es decir, ocupan hasta la imagen de un niño enfermo para la batalla política. Yo no me sumo a eso. Y encima me ponen una queja porque dicen que yo he actuado de manera discriminatoria en contra del señor Comus Córdoba. Si es que el señor Molina, cuando va a la asamblea, va a pifiar, a gritar, a insultar, a tratar mal, o a firmar proyectos de ley para bajar la edad de las relaciones sexuales, para legalizar el abuso sexual de los menores de edad, yo lo tengo que evidenciar por cualquiera de los costados. Y adicionalmente, si es que el señor Coms Córdoba, mientras mis compañeros debaten en la ley de repetición, lo único que atina a gritar es 4-0, 4-0 en la consulta, 4-0 en la consulta, yo le voy a decir que el debate entonces a él le queda muy alto, porque si es que estamos hablando de cómo recuperar la plata de los ecuatorianos, el señor lo único que dice es 4-0. Bueno, evidencia que no tiene conocimiento de lo que estamos discutiendo. Contrariamente a lo que pasa con el asambleísta Vanegas, por ejemplo, que yo he ponderado su posición técnica, jurídica, más allá de lo ideológico, dijo que en el Ecuador es necesario poder recuperar la plata, elevó el debate, no les gustó, resentidos están, me quisieron pegar y ahora me quieren suspender un mes, me da lo mismo, les voy a seguir enfrentando. Andrés, usted lleva en su solapa a un drupi, ¿verdad? Sí. Y tiene las mismas características de un drupi. Usted no tiene las características de un drupi, porque el drupi es muy pausado para vencer al lobo, pero usted es todo lo contrario a drupi, ¿no? O sea, se enfrenta a unos lobos ahí en la asamblea y les da duro. Sí. Vamos a ver más de eso, Andrés. Mis pines, Daniel, perdón. No me diga Ramiro, por favor. Ah, ya. Yo pensé que me decía Ramiro. Mire, yo estoy convencido de que el humor es la degradación de un valor. Uno se ríe de lo que le parece ridículo. Y los dibujos animados y estas figuras con las que nosotros nos criamos nos hicieron reír porque nos dio una escala de valores distinta. Entonces el Drupi nos parece muy chistoso porque, claro, con su pausa y con su tranquilidad le hace todo lo que quiere al lobo. Y por eso lo tengo en la solapa hoy.
otro día le tengo al Speedy González, otro día le tengo al Chavo el Ocho, a todos aquellos personajes con los que nosotros crecimos, porque entiendo que el humor es la degradación de un valor y por eso uno tiene que aprender a reírse de uno mismo. Esta gente no tiene esa inteligencia emocional. Ellos no pueden. Ellos sí pueden insultar. Ellos sí pueden maltratar. Ellos sí nos pueden decir a nosotros esbirros, delincuentes, terroristas, estúpidos, incompetentes. Y no pasa nada. No pasa nada. El señor Javier Lazo en alguna sesión de la Asamblea, y les ruego lo vean en las redes, no tuvo ningún inconveniente en decir que uno de estos días me iban a poner en mi lugar y no con demandas ni con amenazas. Entonces, ¿con qué, don Javier? ¿Qué está sugiriendo usted? Que no me van a poner en mi lugar, no con demandas ni con amenazas. ¿Con qué me van a poner en mi lugar? Cuidado esa lógica mafiosona, ¿no? Pero yo no estoy llorando ni poniendo demandas. Yo más bien les combato con recordol. Le hago acuerdo a los jóvenes todo lo que pasó en esa época para que no digan que fueron una maravilla, ¿no? Andrés, le agradezco responder la pregunta porque también lo perfila a usted como una persona y un asambleísta en cuanto a sus actuaciones, para tratar de entender también cómo es que se maneja dentro del Pleno. Voy a dar paso a mi compañera Cecilia con más inquietudes. Gracias, Andrés. Feliz año, por cierto. A usted. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo, feliz año Hola, también. igualmente. ¿Se está dilatando por parte del CAL el juicio de Godoy? No, al contrario, al contrario. Verá, el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el trámite para los juicios políticos. Y dice que el presidente de la legislatura, una vez recibido el juicio político, tiene 5 días para convocar al CAL. Esos 5 días se pueden multiplicar por 2, es decir, puede ser hasta 10 días cuando se hayan presentado 2 juicios políticos al mismo tiempo. La Revolución Ciudadana, durante la vacancia, presentó el juicio político contra Mario Godoy y el juicio político contra el Consejo de la Judicatura. De acuerdo a lo que establece la norma, entonces el presidente de la Asamblea hubiese tenido hasta 10 días para convocar al CAL para conocer sobre los 2 juicios políticos. ¿Cuándo comenzó, se reinició el periodo legislativo después del receso? El día martes. El presidente hubiese tenido 10 días término, es decir, tenía hasta el martes de la subsiguiente semana para convocar. Sin perjuicio de eso, en lugar de tomarse los 10 días, convocó para el jueves, es decir, martes, miércoles y jueves, 2 días después. El segundo inciso del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que una vez que se aboca conocimiento en esos 10 días, no fueron 10, fueron 2, se mandará a la unidad de técnica legislativa para que se haga el informe técnico sobre el cumplimiento de requisitos. Tienen hasta el domingo, entonces, la unidad de técnica legislativa para levantar ese informe y seguramente el lunes o el martes se reunirá nuevamente el CAL, calificará el juicio político y lo enviará a la comisión de fiscalización. Más bien nosotros estamos adelantando. Lo que sí estamos haciendo es cuidando los tiempos. Lo que sí estamos haciendo es cuidando las formas. Porque como estamos llenos de jueces de Manglar Alto, de la Troncal, de Paján, de donde sea, donde les aceptan nomás cualquier acción de protección, nosotros queremos evitar que en el camino salgan con alguna leguleyada diciendo que se está violando el debido proceso o alguna cosa por el incumplimiento de los tiempos. Nada más, pero invito a la ciudadanía que revise el artículo 80, que es un tanto extenso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y ahí podrán ver cuál es el procedimiento. Lo estamos cumpliendo, inclusive adelantando los días que la ley nos da. ¿Estás satisfecho con las explicaciones que dio el señor Godoy? ¿Quién, yo? Sí. No, no le estoy. Yo le pregunté cosas desde el 17 de diciembre, cuando recién salió todo este tema de el escrito, el documento este que publicó el abogado Felipe Rodríguez. Al día siguiente yo ya hice un requerimiento de información para que me diga qué pasó con la seguridad del juez Serrano, qué pasó con la renuncia del juez Serrano, qué pasó con las amenazas o intimidaciones o influencias del señor Gaibor, cuáles son las consecuencias jurídicas de aceptarle o no aceptarle la renuncia al señor doctor Serrano, etcétera, etcétera. Y después el Nils Olsen con visión, con sentido común y con sentido de oportunidad, convoca una sesión del Pleno en donde yo mismo presento la resolución o la moción de resolución para que el señor Godoy
venga al Pleno en un plazo no mayor a 8 días. Eso también fue materia de escándalo, que se le está dando tiempo, que debería ser enseguida, cuando en realidad lo que el correísmo quería era tapar con tierrita el tema de la audiencia del Aquiles Álvarez, pero eso es tema de otra conversación. Y para eso vino el 5. El 5 de enero vino, según él, a contestar lo que nosotros hemos preguntado, pero desde mi punto de vista lo contestó mal y lo contestó incompleto. Y cuando contestan mal o contestan incompleto, hay que continuar con el proceso de fiscalización porque no hay claridad. Entonces, por eso nosotros mismos, en cuanto concluyó Godoy, salimos ante los medios de comunicación y dijimos que vamos a acompañar el juicio político. Y eso es lo que estamos haciendo. Sinceramente suscribo sus palabras. Creo que todos los ciudadanos también tenemos esa sensación de que fueron respuestas que sonó a un tono de burla para tanto la justicia, los asambleístas y obviamente la ciudadanía también, que espera explicaciones más claras que evasiones de respuestas. Con esto, yo cierro la entrevista. Es muy grato saber una postura concreta y sin ambigüedades. Felicito eso por su parte asambleísta y le deseo pues que continúe con este proceso de fiscalización. Le mando un abrazo, gracias. Espero verle pronto. Gracias también. Bueno, tuvimos ayer al asambleísta Andrés Castillo que justamente nos habla sobre este proceso que se está dando en la Asamblea Nacional y que creo, por lo menos a mí, creería yo que a todos nos quedó un